Una leyenda irlandesa. La deidad suprema vivía dentro de Newgrange. Extrañas estatuas en Japón. Usan lo que literalmente parecen trajes espaciales. Y una misteriosa tribu africana. No se consideraban a sí mismos terrestres, se consideraban alienígenas. Todos conectados por un solo sonido. Tenemos esta historia recurrente de seres que decían provenir de las estrellas y se presentaban a sí mismos siempre con la misma fonética. Está Dogon, está Dogu, está Dagda. ¿Qué hay de común allí? Porque no tenemos historias similares, sino idénticas. ¿Podría una simple sílaba revelar la identidad de visitantes extraterrestres de hace miles de años? En varias culturas hay referencias a algún tipo de criatura anfibia que consideraban un dios. ¿Y podrían brindar nuevas pistas sobre los orígenes de la humanidad? Todas estas culturas fueron visitadas por las mismas personas. Existe un portal en el universo, más allá del cual está la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Mali, África, 1931. El antropólogo francés Marcel Griol viaja a través del amenazador desierto en busca de la misteriosa tribu Dogon. Cuando la encuentra, queda fascinado por su cultura y tradiciones. Cuando Griol comienza a recopilar las leyendas de los Dogon, nota una extraña similitud con relatos antiguos hallados en todo el globo. Relatos de dioses anfibios, en este caso llamados Nommo, que llegaron del cielo, vivían en el mar y ayudaban a la humanidad. Describían a esos Nommo como seres muy parecidos a sirenas o tritones, pero que legaron muchos conocimientos sobre astronomía y ciencia a esta antigua raza. Los Dogon decían que los Nommo eran dioses extraterrestres, pero necesitaban un ambiente acuático para vivir, aunque podían venir a la Tierra. Griol descubre que su llegada se conoce como el Día del Pez. Los Dogon solían decir, bien, este fue nuestro dios creador Nommo, quien descendió del cielo en un ruidoso torbellino de una nube de truenos, humo y relámpagos. Pero lo que impactó a Griol y asombró al mundo no fueron las propias leyendas de los Dogon, sino de dónde decían que habían llegado sus dioses anfibios. Una estrella que nadie en la Tierra supo que existía hasta 1862, mucho después de que los Dogon afirmasen conocer su existencia. En los años 30, cuando los antropólogos franceses hablaban de los Nommo con un sacerdote Dogon, este dijo que los Nommo provenían del sistema estelar de Sirius. Bien, los antropólogos franceses se asombraron por eso y también se confundieron. Según los Dogon, sus dioses no provenían de Sirius A, una estrella que es claramente visible en el cielo nocturno, sino de su minúscula compañera, una estrella moribunda llamada Sirius B, que solo puede verse con avanzados telescopios de alto poder. Sirius A es la estrella más brillante del cielo, porque es muy luminosa y también está bastante cerca de la Tierra. En la astronomía es un hecho conocido que existe una Sirius A y una Sirius B. Sirius A puede verse y Sirius B es invisible para nosotros por ser muy pequeña. Pues bien, los Dogon conocían a la compañera invisible de la estrella Sirius. ¿Cómo lo supieron? Por miles de años, Sirius A ha tenido un rol enorme en la imaginación de griegos, persas, hindúes,
romanos, polinesios e incontables otros. Los egipcios incluso basaron su calendario en Sirius A. Y algunos creen que alinearon las pirámides de Giza con el cinturón de Orión, que apunta hacia Sirius A. Las aldeas a lo largo del Nilo y del Éufrates, en la antigua Mesopotamia, alineaban sus moradas para imitar la constelación donde se encuentra Sirius. Sirius es una de nuestras estrellas más cercanas, está a 8.5 años luz de distancia. A diferencia del Sol, que tiene un hermoso color dorado, Sirius tiene un color blanco azulado, lo que indica que es mucho más caliente que la superficie del Sol, y eso señala que es mucho más masiva que el Sol y que arde mucho más caliente. Tendrá una vida más corta. Pero ¿cómo pudieron los Dogon haber conocido la existencia de Sirius B? ¿Pudieron haber poseído alguna vez tecnología avanzada? ¿O podría haber otra explicación aún más profunda? Los Dogon tenían un asombroso nivel de conocimiento sobre el sistema de Sirius y sabían que las órbitas de las dos estrellas tenían un periodo de unos 50 años y que la estrella invisible era muy densa y no muy joven. También sabían que la más brillante era una estrella más grande que el Sol. Los Dogon también sabían que Sirius B tiene casi el tamaño de la Tierra y gira sobre su eje. No hay explicación lógica para que la tribu Dogon supiese sobre el sistema estelar de Sirius de forma natural. No teníamos telescopios entonces. ¿Cómo supieron eso? Es como si un extraterrestre hubiese venido y les hablase de eso. Es una historia asombrosa. Una teoría dice que tal vez los alienígenas le dieron ese conocimiento. No puede descartarse. Es una posibilidad, porque dieron justo en el blanco. Pero si una raza Nomo anfibia llegó de Sirius B y les dio a los Dogon tales regalos de conocimiento, ¿visitaron solo a esta tribu desértica? ¿O visitaron a otros pueblos en otras tierras? Sería una cosa si solo hubiese una leyenda de hombres pez en el mundo, pero la historia de los Nomo es solo una de docenas de portadores de conocimiento anfibios para nuestros ancestros. Los antiguos hindúes hablan de esto, los antiguos griegos también. Todos hablan de estas personas pez que, durante el día, enseñaban a la humanidad y durante la noche regresaban al océano solo para emerger al día siguiente. Si los Nomo de Sirius B visitaron a varias culturas antiguas, ¿es posible que haya sobrevivido alguna evidencia física? Sierra Leona, África. Principios de la década de 1990. Mientras la guerra civil arrasa el país, los rebeldes comienzan a forzar a los aldeanos a minar los llamados diamantes de sangre, pero de lo profundo de la tierra emerge un vasto tesoro que no esperaban. Misteriosas figuras de entre 13 y 25 centímetros de altura, a menudo con rasgos reptilianos o anfibios. Son estatuas muy extrañas, son de arcilla, otras de granito o piedra caliza. Son humanos y figuras humanas con cabeza de lagarto. Hay cientos de ellas. Los arqueólogos fechan las estatuas, conocidas como Nomoli, en cerca de 500 años, cuando los europeos tuvieron su primer contacto con el pueblo de Sierra Leona. Pero los investigadores señalan que las estatuas fueron halladas enterradas hasta a 45 metros de profundidad, lo que sugeriría que son sumamente antiguas. Normalmente, mientras más profundo vayas, más antiguas son las cosas. Eso indica una gran antigüedad. Sabemos que Angelo Pitoni logró fechar el estrato en 17.000 años de antigüedad. Les preguntamos a los jefes y nos dijeron que podrían ser incluso aún más antiguas. ¿17.000 años de antigüedad?
De ser cierto, eso pondría a las estatuas Nomoli entre los artefactos artificiales más antiguos jamás hallados, y las colocaría 12.000 años antes de las primeras civilizaciones conocidas en la Tierra. Pero para los teóricos de los antiguos astronautas, incluso más interesante, es una extraña similitud entre los relatos de los Nomoli y las historias de la tribu Dogon y de sus dioses Nomo, a 1.900 kilómetros de allí, en Mali. Una similitud que podría revelar la identidad de los ancestros extraterrestres de la humanidad. A principios de los años 90, fueron descubiertas misteriosas figuras en Sierra Leona, África, que fueron enterradas en un estrato de tierra tan profundo que sugiere que podrían tener hasta 17.000 años de antigüedad. Se cree que representan dioses llamados Nomoli, que han sido adorados por el pueblo nativo durante siglos. También son similares a las historias de la tribu Dogon de Mali, que, a pesar de estar ubicada a unos 1.900 kilómetros de allí, adora dioses llamados Nomo, que descendieron a la tierra en un torbellino. Se vieron forzados a venir aquí y vivir en la tierra. Sus ojos eran tan brillantes que no podías mirarlos, porque brillaban como el sol. Y sus voces eran tan poderosas que cuando hablaban en una aldea, podías oírlos en la siguiente. De hecho, estaban aquí en la Tierra como guías ayudando a la humanidad. Es un relato muy interesante que vemos en varias culturas donde tienen alguna interacción con seres que provienen del cielo y les dan conocimientos. Igual que los Nomo, los dioses Nomoli son mostrados con rasgos anfibios y a menudo se presentan entrelazados con cocodrilos. Los Nomo y los Nomoli, es posible que las criaturas que vinieron a la Tierra hace cientos de miles de años fueran algún tipo de criaturas acuáticas. Es muy concebible que las razas extraterrestres que vinieron aquí hace muchos años pareciesen tal vez cocodrilos de pie. ¿Quién sabe? Es muy concebible que fuese lo que vieron. ¿Podrían los Nomoli y los Nomo representar a los mismos visitantes extraterrestres? ¿Y podrían esos visitantes haber llegado de Sirius B? Las palabras se consideraban pensamientos fósiles. Son un registro en sí mismas. Y cuando comparamos las palabras, hallamos cosas muy interesantes. En Sierra Leona descubrimos las estatuas llamadas Nomoli. Luego pasamos a los Dogon y hallamos que adoraban a un dios llamado Nomo. ¿Existe algún vínculo entre estas dos culturas que debían estar totalmente separadas? Los lingüistas dirían que lo hay. Tal vez la pista más incitante del verdadero origen de los Nomoli fue descubierta a principios de los años 90, cuando se descubrió que una de las misteriosas figuras Nomoli contiene una esfera de cromo. Dentro de ella hallaron una esfera hecha de cromo. Lo fascinante de esto es que el cromo no fue aislado por nosotros sino hasta 1797. Pero, ¿cómo es posible que esta esfera estuviese colocada dentro de una estatua hecha 17.000 años antes de que los científicos aislasen el cromo? Hay dos escuelas de pensamiento. Una dice que hubo civilizaciones antiguas que estaban muy avanzadas en esa área, que habrían sido absorbidas de nuevo por la jungla. Y la segunda dice que hubo influencia de algunos seres extraterrestres que llegaron del cielo. Esto es totalmente inexplicable. En la paleontología actual debemos asumir que hubo contacto con una tecnología avanzada. Pero si esta esfera de cromo fue producida por visitantes extraterrestres a la Tierra, ¿cuál fue el propósito de colocarla dentro de una estatua Nomoli? Algunos creen que la respuesta podría hallarse al examinar mejor a Sirius B. Debemos preguntarnos si se trata de algún tipo de representación de Sirius B. El sistema de Sirius siempre se ha considerado uno de los mejores lugares posibles donde hallaríamos vida inteligente. ¿Podría Sirius B ser uno de los hogares de los dioses que vinieron de ese sistema estelar y trajeron conocimientos antiguos? Tal vez puedan hallarse más pistas,
examinando una sílaba sagrada que conecta a los Dogon con una civilización a miles de kilómetros de distancia. París, Francia. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que albergada en el Louvre se encuentra una insólita pista del misterio de la tribu Dogon en Mali. Es una piedra tallada hecha de basalto, con una imagen del rey babilonio Hammurabi hablando con un ser divino. Debajo de ellos, tallado en escritura cuneiforme, está tal vez el texto legal más importante del mundo antiguo: el Código de Hammurabi. El rey Hammurabi gobernó la antigua Babilonia en el siglo XVIII a.C. y creó las primeras leyes conocidas del mundo. Por ejemplo, de aquí nos llegó el famoso ojo por ojo. Pero lo más fascinante para mí es que, según el propio rey Hammurabi, esto le fue dictado por un ser que provino del cielo. En mi opinión, el rey Hammurabi estaba documentando exactamente lo que ocurrió. Fue aconsejado por un extraterrestre. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que no solo eran extraterrestres los dioses babilonios que instruyeron al rey Hammurabi, sino que uno de ellos brinda una intrigante conexión con los Dogon de África y sus visitantes anfibios de Sirius B. Ese dios, el dios jefe de los babilonios, se llamaba Dagón. Ellos tienen un dios llamado Dagón, y este también es un dios anfibio humano. El dios babilonio Dagón suena extrañamente similar a la tribu Dogon, que afirman haber sido visitados por seres de Sirius B. ¿Se debe eso a que los Dogon se pusieron ese nombre por el mismo dios? Los antiguos babilonios tenían un dios mitad humano y mitad pez, llamado Dagón. ¿Existe alguna relación entre los Dogon y Dagan y la deidad de los babilonios que trajo la civilización a la Tierra? Por supuesto que podría haberla. Los babilonios adoraban a Dagón en un templo llamado Emul, o la Casa de la Estrella. ¿Podría tratarse de Sirius B? ¿Acaso los habitantes de esta estrella distante visitaron tanto a los Dogon en África como a los babilonios en el Medio Oriente y dejaron sus nombres, tal vez Dag o Dog, incrustados en ambos lugares? Es posible que cuando nos visitaron los extraterrestres, nuestros ancestros escucharon sus palabras como Dag, Dog o algo parecido, que fue el sonido más predominante que acababan de escuchar. La idea de tener estas culturas donde la palabra raíz es la misma me indica que todas estas culturas antiguas fueron visitadas por las mismas personas. Según los teóricos de los antiguos astronautas, los extraterrestres implantaron evidencia de su visita en las tradiciones de las culturas que encontraron. Y más pruebas de esto pueden hallarse examinando otra civilización temprana en el lado opuesto del planeta. El Palacio Imperial, Tokio, Japón. Día de Año Nuevo, 2019. Excusándose en su edad y mala salud, el emperador Akihito abdica ante una multitud de más de 90,000 simpatizantes y familiares, incluyendo a su hijo mayor, el príncipe heredero Naruhito. 4 meses después, Naruhito sucede a su padre y asciende al trono del Crisantemo, continuando una tradición de la familia real más antigua de la Tierra, que se extiende por más de 2.500 años, hasta el año 660 a.C. Según la leyenda, la familia imperial japonesa desciende de seres anfibios divinos que, igual que el dios babilonio Dagón y los dioses Dogon de Mali, llegaron del cielo y vivían en el mar. El nombre japonés para estos seres es Doragun. En español los llamamos dragones. El emperador Jinmu, que fue el fundador de la línea imperial japonesa, supuestamente era descendiente del rey dragón,
Y el rey dragón vivía en un palacio subacuático enorme y muy próspero. Y a través de matrimonios sucesivos, finalmente sus descendientes se convirtieron en gobernantes de Japón. Los mitos antiguos indicaban que el dragón también era un animal de tipo anfibio. También de algún modo era mitad humano y mitad anfibio. Luego se convirtió en la serpiente voladora que conocemos. El idioma japonés es único de Japón y no está relacionado con ningún otro lenguaje, ni siquiera con los idiomas asiáticos como el coreano y el chino. Sin embargo, la palabra japonesa para esta criatura es asombrosamente similar a las usadas en idiomas de todo el mundo. Doragun en japonés, dragón en español, Dregan en indio, Dragoni en suajili, Draconteon en griego antiguo y Dragoi en el lenguaje vasco de Europa, que tampoco está vinculado a ningún otro idioma. De nuevo tenemos esa palabra similar, dogon, dagón, dragón. Tal vez todas estas palabras señalan a esos extraterrestres mitad humanos y mitad anfibios. ¿Acaso estas similitudes lingüísticas sugieren que los japoneses fueron visitados por los mismos seres de Sirius B que visitaron a los Dogon en Mali, al pueblo de Sierra Leona y a los babilonios? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la evidencia física de la conexión también existe en la forma de extrañas figuras que se han hallado enterradas por todo Japón. Museo Nacional de Tokio, Japón. El museo nacional más antiguo del país es el hogar de una colección de misteriosas estatuas de arcilla que datan de hasta 10.000 años. Más de 18.000 de estas figuras han sido halladas en todas las islas japonesas. Y de nuevo, su nombre es extrañamente familiar. Son llamadas dogu. Las dogu son pequeñas figuras de arcilla, usualmente entre 15 y 30 centímetros de altura, y datan de uno de los primeros períodos de la historia japonesa, entre los años 14.000 y 1000 antes de Cristo. Igual que las figuras nomoli de tamaño similar de Sierra Leona, a más de 12.900 kilómetros de distancia, las dogu también se hallaron enterradas en lo profundo de la tierra. Cuando alguien entierra algo, está expresando reverencia por eso. Así que, si encuentras algo enterrado con mucho cuidado y una preparación ritual, significa que podría ser un objeto sagrado. Pero tal vez lo más extraño sobre las dogu sea lo que visten. Aquí tenemos una réplica de una estatua dogu de tamaño real. Tenemos patrones representados aquí que casi parecen de naturaleza tecnológica, y si nos concentramos en los anteojos de las estatuas dogu, han hecho que muchos especulen que esto, de hecho, podría ser algún tipo de casco que forma parte de un traje espacial. Realmente debes preguntarte, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque en el caso de las dogu, si observas esto desde una perspectiva moderna, en mi opinión, esas son personas que están en algún tipo de traje espacial. Para los teóricos de los antiguos astronautas, incluso más intrigante que la apariencia de estas figuras es su nombre, dogu, que de nuevo recuerda los nombres divinos hallados en múltiples culturas. Aquí estamos, hablando de una civilización en la isla de Japón que está totalmente separada, cruzando el océano a una vasta distancia de África, Egipto y Mesopotamia. Y sin embargo, adoran a una deidad con el mismo nombre fonético. ¿Es el mismo ser? El sentido común nos dice que debemos al menos considerar esa posibilidad. Si las misteriosas similitudes culturales y lingüísticas halladas en diferentes partes del mundo son el resultado de visitas extraterrestres, ¿no existiría evidencia física también?
Algunos artefactos alienígenas olvidados que podrían probar que nuestros ancestros tuvieron contacto con seres de otro mundo. Según los teóricos de los antiguos astronautas, la hay. Desde las misteriosas estatuas de Sierra Leona hasta la tribu Dogon de Mali. La adoración babilónica de Dagón, las historias japonesas de dragones y las curiosas figuras Dogu. Según los teóricos de los antiguos astronautas, hay extrañas similitudes entre culturas antiguas que indican que fueron visitadas por los mismos seres extraterrestres de Sirius B. Si hubo seres del sistema estelar Sirius, pudieron haber venido por un corto periodo, pudieron haber minado metales, pudieron haber obtenido material genético y después se marcharon. Pero, ¿existe alguna evidencia física? Para algunos, la presencia de una esfera de cromo dentro de una estatua que se estima tiene 17.000 años y antiguas figuras que parecen vestir trajes espaciales son prueba suficiente. ¿Pero podrían también existir artefactos reales de otro mundo? Entre el pueblo de Sierra Leona, una leyenda local dice que cuando sus dioses Nomoli cayeron del cielo, parte de este se convirtió en piedra y llovió sobre ellos. Extrañas piedras azules llamadas piedras celestes han sido halladas con las estatuas. Primero, los arqueólogos pensaron, bien, son solo piedras azules. Pero cuando las analizaron, no pudieron descubrir cómo fueron hechas. Pero el pueblo de Sierra Leona creía que eran pedazos de cielo azul que cayeron con los Nomoli. Si estas misteriosas piedras azules realmente están vinculadas a la leyenda del cielo que se convirtió en piedra y llovió sobre la tierra con la llegada de los Nomoli, ¿qué podrían ser? ¿Algún tipo de cubierta protectora de una nave espacial alienígena? ¿Piezas de un escudo térmico, tal vez? ¿Como las baldosas que cubrían el fondo del transbordador espacial? Y de ser así, ¿podría un examen científico más profundo apoyar la idea de que los Nomoli fueron de verdad visitantes extraterrestres? ¿Tal vez del sistema estelar de Sirius? Seattle, Washington. 6 de marzo de 2019. En busca de más evidencias de que las estatuas Nomoli podrían tener una conexión extraterrestre, el teórico de los antiguos astronautas, David Childress, ha pautado una reunión con el coleccionista de piedras celestes e investigador Jared Collins. Jared tiene en su poder varias de las misteriosas piedras azules que se hallaron cerca de las estatuas. Jared ha estado coleccionando piedras celestes desde que oyó de ellas en 2013. Quedó fascinado por su naturaleza enigmática, que no revela ningún origen obvio, mineral ni artificial. ¿Cómo descubrieron estas piedras en estos tiempos? Esto de hecho fue descubierto en 1991 por un hombre llamado David Ledbetter. Estuvo en Sierra Leona en una concesión minera buscando oro y diamantes, y cuando hacía que su equipo cavase, estas piedras aparecían de manera ocasional. Pero es interesante porque David acudió al jefe de la aldea para preguntarle si había visto esas piedras antes. Y el jefe dijo que cuando se encuentran estas piedras, gran cantidad de oro y diamantes usualmente aparecen poco después. ¿Qué dicen los otros geólogos sobre estas piedras? ¿Han podido identificarlas? Ya las hemos enviado a 12 laboratorios diferentes. No existe el menor consenso aquí. Todos tienen una opinión diferente. Todavía no sabemos si son naturales o artificiales. Tal vez sean de otro planeta. No lo sé, de verdad desearía saberlo y me encantaría mostrarle esto a otra persona que pudiera examinarla. Tengo amigos en la Universidad de Washington y creo que podemos pautar que se les realice otra prueba. Sería fantástico. Me encantaría obtener algún consenso sobre esto y entender lo que realmente es. Aunque las pruebas realizadas a las piedras halladas con las estatuas Nomoli hasta ahora han producido resultados conflictivos y en ocasiones incluso confusos,
David está ansioso por hacerlas examinar él mismo. En la Universidad de Washington, David y Jared se reúnen con un renombrado geólogo, el profesor Peter Ward. Hola, soy David Childress. Hola. Hablamos por teléfono. Gusto en conocerte. Y él es Jared Collins. Muchas gracias por recibirnos. Jared, bienvenidos ambos a la ISOLab de la Universidad de Washington. A ver, ¿qué tenemos en esta hermosa caja? Esperábamos que tú pudieses decírnoslo. Bien. ¿Qué son estas bellezas? Les hemos realizado muchas pruebas y nadie puede identificarlas. No pueden decirnos si son naturales o artificiales, qué causa el color azul, o si son antiguas o modernas. Asumo que las han examinado como minerales azules comunes. Algo de lo que estamos seguros es que no son turquesas, no es lapislázuli, no es erinita. El hecho de que sea tan ligera sugiere que existe un componente orgánico y cualquier cosa que sea azul, por lo general es mucho más pesada, así que esto es un misterio de verdad. Debería mencionar también que esto solo proviene de una parte muy específica de una aldea muy específica. Nunca se ha hallado en ningún otro lugar del mundo. Bien, hagamos una prueba que elimine cualquier duda de que sea en parte orgánica. Erin tomará esta roca y la raspará en estas pequeñas tazas de latón. Las propias tazas se introducirán en nuestro espectrógrafo de masa y luego serán calentadas a 1000 grados centígrados. Todo lo que contengan hará combustión y se convertirá en gas. Y tomaremos muestras de esas moléculas individuales de gas y podremos examinar si hay alguna molécula orgánica en esta roca. ¿Hubo algún proceso de vida involucrado en su formación? ¿Acaso las pruebas realizadas a las llamadas piedras celestes revelarán que contienen material orgánico que no había sido descubierto? ¿Posiblemente de un mundo distinto? Y de ser así, podría significar que tanto las piedras celestes como las estatuas Nomoli son evidencias de un evento extraterrestre que ocurrió en la Tierra hace siglos. Sedona, Arizona, marzo de 2019. 2 semanas después de llevar las llamadas piedras celestes halladas en Sierra Leona a la Universidad de Washington para ser examinadas, David Childress recibió un correo del geólogo Dr. Peter Ward. En él, el Dr. Ward escribió que los resultados fueron tan extraños que realizó las pruebas 3 veces, pensando que era un error de la máquina. Y agregó, esto me da escalofríos. Para averiguar más, Childress contactó al Dr. Ward por videoconferencia. Hola, Dr. Ward. Quería saber sobre los resultados. Sí, es genial. Es decir, fue mucho más extraño de lo que pensamos. Realmente parece haber algún tipo de aspecto orgánico aquí. Contiene el elemento nitrógeno en muy altas concentraciones. El tener tan alta cantidad de nitrógeno nos hace pensar, cielos, es una categoría de rocas muy peculiar. Buscábamos un posible origen extraterrestre. ¿Es posible que fuese un meteorito o incluso parte de una nave espacial que estalló? Solo digamos que existe la posibilidad de que provenga de fuera de la Tierra. Como decimos los científicos, amerita más estudio. Gracias de nuevo por hacer estas pruebas y permitirnos usar su laboratorio. Sí, no hay problema. Nos vemos luego. Aunque las piedras celestes aún son un misterio, David y Jared han confirmado que no son similares a ninguna otra piedra que haya sido examinada. ¿Podrían haber llegado a la Tierra con los seres extraños que se muestran en las estatuas Nomoli? ¿Es esta tal vez evidencia física de que las similitudes lingüísticas halladas en todo el globo, Dogon, Dagón, Dragón, Dogu, señalan algún tipo de intervención extraterrestre? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que en otro lugar de la Tierra puede hallarse la evidencia más importante de todas, una posible base alienígena. Condado de Meath, Irlanda. Aquí, en el valle del río Boyne, se eleva del suelo un gran montículo circular, la tumba de pasaje de Newgrange, construida alrededor del año 3200 a.C.
Fue construida con más de 200.000 toneladas de piedra extraídas a 120 kilómetros del lugar y contiene un pasaje que conduce a una cámara central. Newgrange es uno de los sitios más importantes de toda Europa. Posiblemente era un círculo de piedras con 36 o 37 de ellas. Solo restan 12. Y después de eso, un enorme montículo hecho de piedra y tierra fue construido dentro del propio círculo de piedras. Dentro de él tenemos una enorme cámara con la forma de un crucifijo o cruz. Y hay hermosas tallas en las 97 piedras que rodean el borde. Y también en la piedra de la entrada principal y dentro de la propia cámara. Principalmente zigzags y espirales, y notablemente una espiral triple en la parte trasera de la cámara principal dentro del propio sitio. Newgrange fue diseñado para honrar al solsticio de invierno, pero según un libro publicado en 2012 llamado The Newgrange Sirius Mystery, todo el montículo fue también construido para alinearse con la estrella Sirius A en el cielo nocturno. La declinación de Sirius es la misma que el amanecer del solsticio de invierno moviéndose por el cielo, y a través del tragaluz, que es un área rectangular sobre la entrada principal, podemos presenciar no solo la luz solar penetrando, sino también, más tarde en el día, la luz de Sirius entrando. Los Dogon de Mali, en el oeste de África, afirmaban que sus dioses vinieron a la Tierra desde la estrella Sirius B. Los teóricos de los antiguos astronautas conectan a estos visitantes con dioses de nombre similar en todo el mundo. Pero también señalan una intrigante conexión con Newgrange, en Irlanda. Además de estar alineado con la estrella Sirius, la leyenda dice que este megalito fue construido por un dios celta con un nombre que, para este momento, suena familiar. El dios Dagda. El dios principal asociado con Newgrange es llamado Dagda. Así que una vez más tenemos esa misma palabra que parece significar algo relacionado con los dioses procedentes de Sirius. Los habitantes de las Islas Británicas adoraban a Dagda. Eso no puede ser coincidencia. Se dice que el dios conocido como Dagda era el líder de un grupo de seres de otro mundo llamados Tuatha de Danann. Los Tuatha de Danann eran una renombrada raza de hadas que llegó misteriosamente a Irlanda hace muchos miles de años. La deidad suprema de los Tuatha de Danann era Dagda Mul, y era un dios renombrado. Se decía que había construido y que vivía dentro de Newgrange. Poseían un armamento muy avanzado y varios tipos de lo que parecían ser máquinas. Pero también enseñaron las artes de la civilización, y se decía que eran casi como los brillantes de la tradición bíblica. Es casi una película de ciencia ficción cuando comienzas a investigar estos antiguos mitos irlandeses. ¿Podría Newgrange haber sido alguna vez una base remota en la Tierra? ¿Era Dagda el líder supremo de una raza de extraterrestres muy avanzados que llegó a la Tierra y dejó una influencia perdurable en nuestros ancestros? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando la estrella del perro. Por todo el mundo, pueblos antiguos afirmaban haber sido visitados por seres anfibios de Sirius, quienes les otorgaron conocimientos y tecnología. Los Dogon de Mali, Dagon de los babilonios, los Dogu de Japón, Dagda de Irlanda y los dragones, cuyo nombre hace eco en idiomas de todo el mundo. Debemos preguntarnos si es posible que todas las palabras raíces provengan de los mismos visitantes. Y mi respuesta a eso es un rotundo sí. ¿Pero qué hay del lenguaje inglés? ¿Existe alguna conexión en inglés entre la antigua sílaba dog o dag y la estrella Sirius? Los expertos dicen que la respuesta está oculta a plena vista. Sirius es la estrella del perro. Esta noche cuando salgan busquen las 3 estrellas que constituyen Orión. Y el cinturón de Orión tiene una flecha que apunta directo a Sirius.
Así que pueden ver a Sirius, la estrella del perro, esta noche. De hecho, hoy, la razón de que hablemos de los días del perro del verano es que esos son los días en que Sirius está en el cenit. Es muy interesante que estos seres dijesen que provenían de Sirius, que llamamos la estrella del perro, porque cuando los etimólogos intentan rastrear los orígenes de la palabra inglesa dog, no pueden atribuirlos. No pueden hallar el origen de esa palabra. La palabra dog es una de las más extrañas en el lenguaje inglés, porque nadie sabe de dónde proviene. El inglés deriva principalmente del alemán, el latín y el francés. La palabra alemana para perro es Hund, la palabra latina es canis y la palabra francesa es chien. Así que, ¿de dónde provino dog? Es posible que algún ser de la estrella del perro o de este sistema entregase ese tipo de vocabulario de Dagon, Dogon, Dagu, y que todas esas similitudes hablen de una raza que visitó al hombre antiguo. Creo que en este caso en particular, lo que haya venido aquí entonces, o el grupo de extraterrestres que haya venido aquí entonces, eran llamados así, y otras civilizaciones solo continuaron con eso y lo adoptaron. Debemos al menos hacer la pregunta, ¿es este, de hecho, el nombre de estos seres divinos? Creo que lo es. Es posible que las antiguas estatuas desenterradas en el oeste de África representen el capítulo inicial de la historia de la humanidad. ¿Muestran acaso a seres avanzados que viajaron a nuestro planeta desde el sistema estelar de Sirius para crear a los primeros humanos e iniciar la civilización en la Tierra? ¿Y dejaron estos extraterrestres evidencia de su visita para ser hallada por generaciones futuras? Tal vez estas pistas no solo señalen a su planeta natal, sino a dónde debemos viajar para reunirnos con nuestros ancestros alienígenas.